Bienvenidos a un nuevo episodio más de Pediatra en Casa. En esta oportunidad abordaremos un tema súper importante que es la talla baja en los niños. Cómo identificar si esto es un problema, si tiene que ver algo genético de sus padres, si es necesario y oportuno también llevarlos con un especialista cuando tomar medidas o cartas en el asunto dentro del hogar. Así que le damos la bienvenida al pediatra Andrés Morillo. Hola, sí, la talla baja realmente es una de las patologías que más se consulta en pediatría y sobre todo porque en lo que respecta a crecimiento y desarrollo, cuando detectan que hay una alteración, cuando está por debajo de esas curvas de crecimiento, son remitidos ya sea al especialista como es pediatría o según la necesidad de endocrinología pediátrica. Entonces es una condición en la cual es necesario hacer el estudio y verificar si realmente es una talla baja que requiere un tratamiento dirigido o si realmente es una talla baja normal. Bueno, Andrés, démosle a conocer a las personas justamente de qué se trata esa talla baja, porque digamos que en el común denominador podrían entenderse como que es un crecimiento más lento de acuerdo a la edad y qué tan frecuente es o qué tan frecuentemente se presenta dentro de los niños. Bueno, lo que respecta a la talla baja lo definimos como una estatura que está por debajo de 2 desviaciones estándar según las curvas de crecimiento, ¿sí? Que es la que se aplica en cada una de las consultas de control que se le realizan a los niños. Y pues esto va a depender mucho, ¿sí? de las condiciones ya sea patológicas que el niño presente, de los antecedentes que tenga, porque no es lo mismo decir una talla baja anormal en un niño que los padres no miden más de 1,50, ¿sí? Y que obviamente en las curvas de crecimiento y desarrollo se van a ver bajas, a un niño que tiene como antecedentes la prematurez, que tuvo hipotiroidismo y que no fue adecuadamente tratado o que no tiene el seguimiento adecuado, ¿sí? O que tuvo una cardiopatía congénita, o que tiene enfermedades a nivel pulmonar o a nivel gastrointestinal que no le permitan de pronto absorber nutrientes de forma adecuada, ¿sí? O sea, son diferentes condiciones patológicas que van a condicionar ese crecimiento normal que uno quisiera en estos niños, y por eso hacer un tratamiento dirigido, ¿no? Porque pues, o sea, si es un niño con una talla baja, pero tiene una condición como una enfermedad celíaca, que es una enfermedad en la cual tienen problemas con la absorción del gluten que va a generar inflamación a nivel intestinal, entonces van a tener ese problema en el crecimiento porque la absorción de nutrientes no va a ser la más adecuada, ¿no? Otra cosa es la parte nutricional, ¿no? Pues también tener en cuenta que un niño que no tiene una nutrición adecuada, que su alimentación es principalmente dirigida con carbohidratos, que de pronto el aporte nutricional no es significativo en estos casos, entonces su talla va a verse afectada, ¿sí? Entonces uno va a dirigir también el tratamiento y el seguimiento de esos pacientes según la condición en la que se encuentren. ¿Cómo en este caso digamos que los padres y los cuidadores podrían diferenciar si un niño está creciendo adecuadamente? Es decir, ¿hay unos valores establecidos o esto solo se determina en una consulta pediátrica, por ejemplo? Realmente, para establecer si el niño está bajito o no está bajito, solamente lo podemos hacer de forma objetiva con las curvas de crecimiento, y la única forma donde se le van a aplicar, sí, porque la idea es ir haciendo ese seguimiento de la talla, del peso, ¿cierto? Cada mes inicialmente, luego cada 6 meses o cada año, de todo dependiendo de la edad. Entonces esto se va a ir viendo en las diferentes consultas que se hagan, ya sea con enfermería o con medicina general, y ya de ellos van a dirigirlo a la consulta con pediatría si este niño va a necesitar esa valoración, porque de pronto en las curvas se está quedando por debajo de esas líneas o esas curvas, y que obviamente va a requerir esa valoración. Tener en cuenta que de pronto ellos se van a basar un poquito más en lo que nos digan las curvas. Ya el especialista sería el encargado de evaluar esas otras condiciones que de pronto le están limitando ese crecimiento, o por el contrario, descartar todas esas patologías que le puedan limitar su crecimiento y que por ende establecer que sea una talla baja normal, constitucional, se podría decir. Estás
medida que vas creciendo, tu cuerpo va cambiando. Cada día mides más y más y tus dientes se caerán. Digamos que tú en el inicio del programa nos hablabas sobre, digamos que el tratamiento debe ser dirigido, ¿cierto? De acuerdo, pues como a la condición que cada niño tenga. En ese caso, ¿cómo se puede diferenciar una talla baja que forma parte de un crecimiento normal a algo que ya indica un problema de salud? Todo va a depender del seguimiento que le vayamos haciendo en la consulta, ¿cierto? Suponiendo pues que ya está en una consulta con pediatría, obviamente pues vamos a establecer si realmente tiene una enfermedad. Entonces, por ejemplo, si de pronto tiene una enfermedad a nivel cardíaca, pues requiere obviamente su parte objetiva, es decir, un ecocardiograma, un electrocardiograma, ¿cierto? Todo dependiente del compromiso cardíaco que tenga. Si de pronto el origen es de algún problema pulmonar, pues se hará sus respectivos estudios dirigidos a su enfermedad pulmonar. O si de pronto es el origen una enfermedad renal o intestinal, pues también van a hacerse los estudios respectivos. Lo que pasa es que uno en esos casos empieza a estudiar cada una de las cosas, pero también uno va viendo cómo es ese desarrollo clínico que el niño presente, ¿cierto? Porque a veces, por ejemplo, si tiene una enfermedad gastrointestinal, pues son niños que de pronto tienen diarreas frecuentes o por el contrario estreñimientos frecuentes, que además de que no gana talla, también se lo ve muy delgadito y que en la casa pues está recibiendo una nutrición adecuada, pero vemos que no gana peso a pesar de que come bastante, que las deposiciones tienen un color y un olor raro, que no es el que uno normalmente ve en el resto de los niños. Entonces todo este tipo de cosas nos van a hacer llamar la atención, que de pronto vamos a empezar a dirigir esos estudios que requiera para establecer si realmente esa es la causal principal de esa limitación en la talla. Lo otro es también la parte genética, ¿no? O sea, a veces los niños tienen algunas alteraciones que se asocian a talla baja, por ejemplo, el síndrome de Turner o el síndrome de Noonan, ¿cierto? Que son síndromes que van a hacer limitar su crecimiento. Sí, y esta va a ser la causa. En esos casos, por ejemplo, pues el tratamiento va a ser un poco más complejo para que tengan una talla más adecuada para su edad, porque ya en la parte genética ya hay un antecedente, ¿sí? Entonces son cosas que nos van a limitar de pronto también tanto el tratamiento como también su crecimiento. Eso no significa que todas esas enfermedades no tengan tratamiento, ¿no? Obviamente uno hace un manejo dirigido a cada una de las enfermedades para poder alcanzar esa talla lo más normal posible para este niño. Y hay que tener en cuenta también que uno establece otras cosas, ¿no? O sea, no es solo la parte de las enfermedades que pueden limitarle su crecimiento, sino también la parte nutricional que habíamos dicho. Obviamente, si es un niño que está siendo bien alimentado, pues es una de las cosas que vamos a descartar. Tengamos en cuenta que una buena alimentación se compone no solo de carbohidratos, sino de proteínas, ¿no? De carnes, pollo, pescado, cerdo, ¿cierto? Que son las carnes que nos van a ayudar a ganar esa proteína que necesita. Y los nutrientes que también los van a proporcionar las legumbres, las ensaladas, las frutas, las verduras. Estos son los alimentos que le van a aportar más a un niño que tiene problemas o que de pronto se pueda relacionar con esa limitación en su talla. Y lo otro, no podemos esperar que un niño mida 1,90 cuando los papás miden los dos 1,60, ¿sí? Eso realmente pues no es normal. O sea, uno esperaría que su talla sea muy parecida a la de los padres. Incluso puede ser un poquito más alto que los papás, pero no puede estar muy por encima de ellos. Sí, además de que hay que tener en cuenta que las curvas de crecimiento y desarrollo que usualmente utilizamos, basadas en la OMS, que es la Organización Mundial de Salud, son curvas de crecimiento que están basadas en población general a nivel mundial. Y tengamos en cuenta que los niños que nacen en Colombia no van a tener la misma talla de unos niños que nacen en España o que son de padres europeos, por ejemplo, ¿sí? Porque el potencial genético de ellos es muy diferente al potencial genético de los niños nuestros. Ya hablando pues en cuanto a cifras, de pronto un poquito más objetivo, la talla media
en Colombia de los adultos hombres es de 1,72 y la talla media de mujeres adultas es de 1,58, 1,59, y eso que incluso encontramos más bajitos, ¿no? O por ejemplo en la población indígena ese promedio baja aún más. Y tengamos en cuenta también pues que además del potencial genético que está muy limitado, también tienen sus limitaciones nutricionales algunos de ellos. Entonces son varios factores que hay que tener en cuenta. Entender esto me parece importante justamente por lo que tú dices. No es igual, por ejemplo, un niño de Latinoamérica incluso que un niño en Estados Unidos o que un niño en Europa, y que muchas veces también esto les puede preocupar a los padres al mirar que probablemente sus niños no se desarrollen igual que sus compañeros, igual que sus amiguitos o que su misma familia, porque ya también depende como de cada condición que tengan los papás y que tenga también incluso la familia. Esto me da pie a pasar a esta pregunta, y es ¿qué información sobre el niño y su familia es importante para entender por qué tiene talla baja? La información que requieren los papás va a depender mucho de lo que esté presentando el niño, ¿no? Entonces, uno en la historia o más bien en la consulta empezamos a hacer varias preguntas, por ejemplo, esos antecedentes que hayan presentado los niños, ¿no? ¿Cómo le fue en el parto? ¿Cómo fue el embarazo de ese niño? Si hubo problemas como restricción de crecimiento intrauterino, o fueron niños prematuros, o hubo una exposición a medicamentos que de pronto pueda haber comprometido su desarrollo normal, ¿no? Intrauterino. Conocer también esos antecedentes familiares, la talla de los papás, el inicio, por ejemplo, de la pubertad de los padres, eso también nos importa bastante en las consultas de cuando hablamos de talla baja. Enfermedades que presenten los padres o familiares, ya sean enfermedades genéticas o, por ejemplo, enfermedades metabólicas, ¿sí? Enfermedades como diabetes, como hipertensión, nos va dando una idea también de lo que pueda llegar a afectarle al niño. Y ya lo que respecta a los antecedentes propios del niño también, como que sufra de enfermedades crónicas, ¿sí? O sea, que haya persistido durante el tiempo, la cantidad de hospitalizaciones o el uso de medicamentos que de pronto también puede hacer que se limite su crecimiento y su desarrollo en la parte de la talla. Bueno, también vamos viendo los diferentes síntomas que pueden llegar a desarrollar, ¿no? Por ejemplo, niños que presentan fatiga continuamente, o esas diarreas que son crónicas, o los estreñimientos, o por ejemplo problemas a nivel visual, o que toma demasiada agua, orina demasiado, ¿sí? O sea, este tipo de cosas las vamos a ir evaluando en la consulta. Y a partir de eso vamos a ir definiendo qué tipo de exámenes o estudios adicionales vamos a requerir para determinar qué tipo de enfermedad puede estar cursando el niño. Y ya también en la consulta también vamos viendo, además obviamente de las curvas de crecimiento, la velocidad de crecimiento. Sí, que es otra de las cosas que son muy importantes para establecer si realmente hay un problema en ese crecimiento o no. Y esto lo que radica es que hay en determinadas edades una velocidad para ganar centímetros, en algunas se gana más centímetros, en otras no tanto, pero esto lo vamos haciendo con un seguimiento, ¿no? Hay que tener en cuenta eso también, que no es solo una consulta y ya, es algo que hay que hacerlo continuamente para ver cómo va esa velocidad de crecimiento, si va ganando los centímetros que debe ganar de acuerdo a la edad que tenga este paciente. Y bueno, y vamos evaluando otras medidas, ¿sí? O sea, también vamos determinando, por ejemplo, en los niños, el tamaño del testicular también nos hace pensar si hay una pubertad precoz o no, que esto también va a hacer limitar el desarrollo de la talla. O por ejemplo, hay un retraso en la pubertad. Todas estas cosas son necesarias e importantes que debemos ir evaluando en cada consulta, ¿sí? Y en cada control que hagamos. Nos pasa igual. Empiezas siendo un bebé y cada año creces más. Justamente tú estabas hablando de esa velocidad del crecimiento y cuáles son esas edades también en las que deben ganar más centímetros. Si nos puedes hablar más al respecto, y también qué estudios suelen solicitarse al inicio para investigar la talla baja.
sea, si hay algo más especializado o cuál es la subespecialidad que después, por ejemplo, ustedes se dan cuenta que el niño está presentando talla baja, entonces, ¿qué estudios adicionales se hacen para saber si tiene una enfermedad precursora o si es algo simplemente normal de su desarrollo y luego va a ganar ya la talla normal? Bueno, cuando vamos a evaluar esa velocidad de crecimiento, lo vamos evaluando dependiendo de la edad de los niños. Vamos a establecer que hay unos parámetros, ¿sí? Unas, como por decirlo así, unas desviaciones estándar o unos percentiles en los cuales hacen un estirón más acelerado que en otros. Entonces, por ejemplo, en los primeros 2 años el crecimiento es rápido, es lineal y que, por ejemplo, en esos casos se va desacelerando un poquito más rápido. Entonces uno, por ejemplo, espera que vayan ganando en el primer año, por ejemplo, entre 30 a 35 centímetros por año, ¿sí? En los primeros 2 años. Posteriormente uno no va viendo que de pronto a partir de los 2 años hasta los 5 años la velocidad de crecimiento va disminuyendo, entonces va ganando aproximadamente entre 5 a 9 centímetros por año. Dependiendo de eso también va enfocando al paciente si está teniendo una adecuada velocidad de crecimiento, pero que de pronto, o bueno, porque por ejemplo tengamos en cuenta que hay un rango, ¿no? No todos tienen que ganar 9 centímetros, de pronto en eso, dependiendo de la edad, puede ganarlo en el límite inferior, lo mínimo que debe ganar, pero que está dentro de lo normal, y que por esto también se puede asociar a que la talla se ve limitada. Entonces en esos casos uno solamente hace seguimiento, pero eso no significa que esté mal, ¿no? O sea, puede que las curvas de la talla esté alterada, pero tiene una buena velocidad de crecimiento. Entonces en esos casos hay que hacer seguimiento. Sí, obviamente pues todo va a depender de cada uno de los pacientes. Y ya con lo que respecta, por ejemplo, además de ya digamos que se ha descartado una patología que va a limitar esa talla, entonces uno también evalúa otras cosas. Por ejemplo, se realiza un carpograma para ver cómo va ese crecimiento dependiendo de la edad ósea, ¿sí? Que se hace el carpograma, que es una radiografía que se hace a la mano izquierda, y uno va viendo si el desarrollo de esa edad ósea es adecuada para la edad del niño o no. Y a partir de eso también vamos determinando qué necesidades tiene ese niño. Obviamente todo el mundo ha escuchado de hormona de crecimiento. No en todos los niños se da hormona de crecimiento y obviamente hay casos específicos en los cuales se da ese tipo de tratamiento, pero se va individualizando el caso. Y bueno, ya lo que respecta a otro tipo de exámenes, pues obviamente exámenes hormonales, por ejemplo a nivel tiroideo o a nivel de hormonas que se relacionan con la pubertad, ya un poquito más especializadas, y pues esas no las vamos a nombrar, pero que tengan que ver con su desarrollo hormonal, con lo que respecta a la pubertad. Son estudios que es necesario hacerlos también. Y por ejemplo, en el momento del examen físico, el desarrollo de vello púbico, vello axilar, vello facial, la presencia de acné, todo este tipo de cosas que nos ayudan a evaluar el desarrollo, la aparición de la pubertad en estos niños, ¿no? Si hay una pubertad adecuada, que se esté desarrollando una pubertad en la edad en la que se debe realizar, o por el contrario empieza a haber estos hallazgos en un niño que está muy chiquito, ¿sí? Para empezar a desarrollar la pubertad, sobre todo en los niños menores de 10 años y en las niñas menores de 9 años que ya empiezan a mostrar signos de pubertad, pues en estos casos también hay que tratar eso, porque eso va a limitar mucho también su desarrollo estatural. Entonces son varias condiciones, ¿no? Son varias cosas dependiendo de la condición en la que queramos empezar a tratar. Hay que estudiarlo primero. Hay muchas de estas cosas, sobre todo cuando hablamos de la parte hormonal, cosas mucho más específicas, mucho más especializadas, que lo requiere hacer seguimiento endocrinología pediátrica. O por el contrario, si encontramos una enfermedad que no tenga nada que ver con la parte hormonal, si hay problemas cardíacos, renales, hepáticos, gastrointestinales, se dirigirá a un subespecialista experto en este tipo de enfermedades, ya dependiendo del sistema comprometido. Esto es súper importante porque también determina no solamente la talla baja, sino qué enfermedades pueden tener los niños y en qué momento es oportuno acudir a un especialista. Justamente, Andrés, ¿qué papel tienen esas pruebas genéticas en el estudio actual de la talla baja?
Cuando hablamos de pruebas genéticas es porque estamos sospechando algún tipo de síndrome que esté limitando su crecimiento, ¿no? Puede ser un síndrome de Turner, puede ser un síndrome de Noonan o al contrario, ¿no? Una acromegalia, un síndrome de Ehlers-Danlos, que es todo lo contrario a una talla baja, es un niño con una talla alta y otras anormalidades. O sea, todo esto va a depender para establecer qué es lo que le está afectando, y según cómo vayan resultando estos exámenes o qué tanta sospecha tengamos, pues se redirige también con genética para establecer o al menos descartar algún tipo de síndrome que nos está afectando en la salud de los niños. Hay algunos mensajes que son necesarios tenerlos en cuenta, ¿sí? en la casa, y es que no todo niño que sea de talla baja está mal, está enfermo, ¿no? Hay que estudiar caso por caso. A veces son tallas bajas normales por su potencial genético, ¿cierto? Tener en cuenta que no solo vemos curvas, también estudiamos enfermedades, síndromes que pueden relacionarse. Vemos la velocidad de crecimiento. Por eso es importantísimo también esa historia clínica que se haga en cada consultorio, en cada consulta con cada médico o especialista que lo esté valorando. Y lo más importante es que se pueda detectar de forma temprana para también intervenir de forma oportuna y poder mejorar lo más pronto posible esa talla baja, que no se nos limite ese niño en su crecimiento porque de pronto su diagnóstico, su enfoque fue demorado o se retrasó por alguna o X razón. Bueno, Andrés, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este episodio, también por esos mensajes finales, justamente para que padres y cuidadores conozcan que es necesario y oportuno llevarlos a sus controles médicos, a los niños, a las niñas, de darle seguimiento a esto para saber en qué momento también acudir con un especialista y cómo darle este manejo, qué signos y síntomas también deben tener en cuenta para identificar si hay alguna afección adicional. Así que muchísimas gracias y nos encontramos en un próximo episodio de Pediatra en Casa.